Mis amados hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Vamos a tener nuestra clase de escuela dominical para este día. Les habla la pastora Reina Navarro del Templo La Puerta Hermosa en la ciudad de Piedras Negras. Y hoy tendremos nuestra clase dominical que tiene por tema Panorama profético del fin de los tiempos. La verdad central: a través de la fe en Cristo, los creyentes pueden mantenerse fieles y firmes en el tiempo peligroso. Les voy a pedir que ahí donde están, oremos. Tenga usted la actitud de reverente de escuchar, de orar, de estar de una manera reverente. Les invito a que oremos. Señor Dios de misericordia y de poder, vamos a escuchar esta clase, vamos a darlo de la mejor manera y que cumpla el propósito para el cual tú la has ideado, Señor. Pon la palabra correcta en mi boca y que pueda edificar al oyente, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos que tú nos cubras con tu sangre preciosa y nos llenes de ti cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Está basado en el capítulo 12, en el verso 2, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los cristianos debemos de ser como la hormiga, pero en el sentido de ser conscientes de que estamos en los últimos días y por lo tanto la obra del reino de los cielos debemos de emprenderla con diligencia. En los eventos de los últimos tiempos que Daniel previó, que con seguridad se van a cumplir. Ante esto, nosotros como cristianos debemos de prepararnos para los tiempos peligrosos y mantenernos firmes con nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a entrar a un primer punto: fortalecidos para entender la visión que Dios le da a Daniel para el final de los tiempos. Les invito a leer del capítulo 10, del verso 1 al verso 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Muy bien. La visión que le viene a Daniel, ¿qué vio en esta parte? Vio los conflictos que vendrían sobre la humanidad, en especial hacia el pueblo de Dios. Por eso ora y se aflige por espacio de 3 semanas, 21 días. Tuvo un tiempo de ayuno. Y dice el verso 4 en adelante: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y sonidos de sus palabras como el estruendo de una multitud. Muy bien, podemos seguir viendo que tiene la visión y no ve un hombre normal, ve una visión de un hombre, pero con unas vestiduras tan resplandecientes, de un lino fino, de oro, vestido con oro de Ufaz. Su rostro resplandece de tal manera que esta visión la tiene en lo que nosotros podemos entender que es a la orilla del río Tigris, y sus ojos como antorchas de fuego. El sonido de sus palabras fue como el estruendo de una gran multitud.
Algunos dicen que este personaje que se presenta ahí es el ángel Gabriel. Otros dicen que es Jesucristo. Voy a leerles una parte que está en Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué reacción tuvo Daniel en el versículo 7? Vamos a ver la reacción. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Muy bien, a la orilla del río Tigris tiene esa visión. ¿Y cuál fue la reacción de los compañeros de Daniel? Pues dice que se les apoderó un gran temor y huyeron y se escondieron. Y dice Daniel, solo yo quedé. Pero ¿cómo quedó Daniel cuando personajes vienen sobre él a traerle a que él vea esta visión? Dice el verso 8. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Miren, mis hermanos, la reacción de Daniel: desfalleció. Fue tan fuerte la visión. Por eso es importante que cuando alguien recibe una revelación de Dios, no esta clase de revelación que tiene Daniel, porque esta es una revelación especial que Dios trajo sobre él, fue una profecía para todos los tiempos. Su cuerpo físico desfalleció. Oyó, dice el verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. La reacción. ¿Y qué pasó en el verso 10 y 11? Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Cuando la visión viene, dice que una mano le tocó y le fortalece. Qué importante es que cuando nosotros estamos teniendo, Dios está hablando a nuestra vida, Dios fortalezca nuestra vida. En medio del mensaje que le da a Daniel, lo fortalece. Él no podía ni siquiera ponerse en pie, estaba de rodillas con las palmas en el piso. Algo bien importante que le dice: Daniel, eres muy amado. Qué bonito es, mis amados hermanos, saber que nuestro Dios, que desde los cielos hay un reconocimiento de que somos amados. Eso reconfortó la vida de Daniel. Y le dice que se ponga en pie, porque nosotros, cuando Dios está hablando, tenemos que tener una actitud de humildad. Estuvo postrado sobre su rostro, con sus manos, sus palmas en el piso, hasta que el Señor lo tocó y le dio la orden para que se levantaba. Dice: el que hablaba conmigo me habló y me puse en pie. ¿Por qué Daniel se afana en meterse con el Señor para que el Señor, cómo pudo conmover el corazón de Dios para que Dios le diera esta revelación? Veamos lo que dice el verso 12 al 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí yo con los reyes de Persia. Muy bien, hermanos. Esto está explicando que hubo una guerra espiritual, que el mensajero
le comunica a Daniel: no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Nuestro corazón debe de estar dispuesto para oír la voz de Dios. Nuestro corazón debe humillarse. No vino nada más porque sí. Vino porque Daniel era un hombre dispuesto y estaba diariamente a la presencia de Dios. Dios había escuchado desde ese momento la oración de Daniel. Pero había unas fuerzas demoníacas que operaban dentro del gobierno persa, que hubo oposición. ¿Y cómo no iba a haber oposición? Dios le iba a dar una revelación de todos los tiempos. Este príncipe de Persia, ¿quién era? No era ningún humano. Era un enviado de Satanás, uno de los demonios. Sabemos que Dios tiene sus ángeles organizados por rangos. Aparentemente Satanás también los tiene, a sus demonios, como un ejército. ¿Por qué estarían bloqueando el camino para que no le llegara la respuesta a la oración de Daniel? Bueno, porque Daniel iba a recibir información sobre el reino de Persia y sobre el reino de Grecia. Esto lo podemos ver cuando lleguemos al capítulo 11. Y naturalmente que Satanás, que es el engañador, que es nuestro enemigo y el enemigo de todos los hijos de Dios, no quería que esta información llegara a ningún ser humano. Esta información secreta, pero que Dios quiso que la información le llegara al profeta Daniel. ¿Quién participó en esta batalla? La Biblia nos dice que en esta batalla participó el arcángel Miguel. Mire cómo las escrituras enseñan que hay una jerarquía demoníaca. Para eso vamos a ver lo que dice Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Veamos ahora Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ahora veamos Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ve, hermano, que esta era una lucha espiritual que no se puede librar con armas carnales, con armas naturales. Necesitamos la oración y el ayuno. A veces tenemos peticiones, tenemos necesidades y queremos que el Señor inmediatamente... Hay una lucha. El Señor escuchó la oración de Daniel desde que salió de su boca, porque el Señor no solamente vio la intención, vio el corazón, vio la humillación y la humildad que tenía este hombre de conocer lo que iba a pasar con su pueblo. Y hay una lucha, hay fuerzas demoníacas en oposición. Y el arcángel Miguel participó de estas batallas, de esta batalla en particular. ¿A quién se refiere? ¿A dónde le ha venido? ¿Para qué le habla la visión? En el verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mira, hermano, el mensaje se refería al pueblo de Dios. ¿Por qué Satanás no quiere que Dios nos comunique lo que Él tiene, los planes que Él tiene? A causa de la oración de Daniel, Dios envía este mensajero para hacerle saber lo que había de venir sobre su pueblo. Y cuando dice sobre su pueblo, está hablando naturalmente que de Israel, en los postreros días, porque la visión es para esos días y postreros son los últimos días. En otras palabras, la profecía se cumpliría mucho después de haber sido revelado
y su enfoque principal era para el futuro del pueblo judío, el pueblo de Daniel. Daniel recibe la paz y la fortaleza de Dios. Ahí en el verso 15, capítulo 10, verso 15 al 19. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Este mensajero le revela a Daniel lo que está escrito en las Escrituras, la batalla espiritual que continuaría junto al arcángel Miguel. El verso 20 y el 21. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Sigue hablando de la batalla espiritual que se libra en los aires. El libro de Daniel, como Apocalipsis, hubo por muchos años, estos libros fueron cerrados, malinterpretados, porque la revelación era para estos últimos días en que estamos viviendo. Y poco a poco el Espíritu Santo ha abierto el panorama sobre los hijos de Dios. No es que nos vayamos a perder si no sabemos o entendemos estas cosas. Simplemente al haber entregado nuestra vida a Cristo y recibido como nuestro Salvador y esperar hasta el final y serle fieles, estamos preparados para ese gran día. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que hay una lucha espiritual en los lugares celestes y la lucha continúa, porque dice la palabra de Dios: he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo. Y porque esta visión es para esos días. Y podemos encontrar tres cosas, por ejemplo, que abre la puerta del entendimiento al resto del libro de Daniel. Hay tres elementos que caracterizan a esta visión final. Número 1, la visión concierne en palabras de texto a tu pueblo. Esta visión es para el pueblo de Israel. Lo podemos identificar cuando dice tu pueblo, que significa Israel. Número 2, la visión será cumplida en los últimos días. El cumplimiento final en el periodo de la semana 70, que corresponde al periodo de la gran tribulación. Y aquí me quiero detener un poco acerca de las 70 semanas de Daniel. Estamos en la número 69, porque en la 69 mismo Daniel dice: y cuando sean las 69 semanas le quitarán la vida al Mesías. Falta una semana de 7 años. Pero hay un espacio con el nacimiento de la iglesia que corresponde al periodo de la gran tribulación. Los últimos días situados, el cumplimiento al final del dicho periodo. Otra versión, la tercera cosa es que hay otros versículos refiriéndose al 14 también, que es otra versión que dice: porque la visión es para días aún lejanos. Esto nos enfatiza el hecho de que se espera el transcurso de un prolongado periodo de tiempo, no solo en cuanto al cumplimiento,
sino también hasta que la visión se haya completado. Miren, mis amados, Daniel le tocó vivir bajo el reinado de Nabucodonosor, cuando los judíos fueron expatriados, y se recibió la profecía del profeta Jeremías, cuando dice que los manda al exilio por 70 años. Le toca a él estar bajo el reinado de Nabucodonosor, bajo el reinado a la caída cuando llegan los medos y los persas. Daniel estaba viendo parte del cumplimiento en sus días, y parte lo demás él no le tocó verlo. Había cosas que él no entendía, y por lo demás, hermanos, hay cosas que no se han cumplido. Hay partes que ya se cumplieron y la parte profética que todavía no se ha cumplido. Pero vamos a leer ahora el verso 15 y 16 del capítulo 10. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Mire, esta parte de la Biblia, como Dios le da a Daniel seguridad y lo fortalece. Le da fortaleza. Cuando ve esta visión, dice: me ha sobrevenido dolor y no me quedan fuerzas. Como podemos comprobar, esta gran experiencia había causado un efecto tremendo, un efecto físico, un efecto de dolor, un efecto de angustia, un efecto de que se le acabaron las fuerzas. Y continúa diciendo en los versículos 17 y 18. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Aquí me quiero detener un poco, porque a veces escuchamos gente que dicen: tuve una gran visión. Otra gente que han visto algún ángel. Yo nunca he visto ángeles, hermanos. Nunca he visto ángeles. Alguna vez vi en un tiempo, cuando mi marido vivía y estaba predicando, había una lucha tremenda y vi un gran personaje en la parte de atrás al lado de él. No le puedo decir si son ángeles. Otras veces los he experimentado en mi vida, cuando un día tuve que quedé de una mañana, me doblé, una parte de una vértebra se me dobló y tuve bastante dolor. No había, estoy hablando de casi más de 35 años. La medicina no estaba tan fuerte como lo está ahora. Y me tocó ver a un personaje que era un doctor, cuando en ese tiempo no había especialista, en el hospital a donde fui. Pero ese personaje llegó y me dijo: yo soy enviado para sanarte. Me quedé asombrada por las palabras esas. No entendía. Como muchas veces Dios nos vela el entendimiento para que no entiendamos, porque no es el momento. Cuando ese hombre me toca, inmediatamente la enfermedad, y me enderecé milagrosamente y pude sentir el poder de Dios en mi vida. Salgo prontamente y le digo a mi marido: ¿ves que sí tienen especialista en este lugar? Y cuando reacciono y termino de hablar, me doy cuenta que no era un personaje terrenal. Vuelvo y lo busco y me dice la recepcionista: aquí no hay doctor, menos especialista. Esas son experiencias, algunas de las que puedo platicar, que ha sucedido. Pero cuando vemos que gente habla de impactos de ángeles que ha visto, podemos ver que a veces en Daniel causó un impacto, pero hay gente que habla sin ton ni son y no se les ve el impacto, no se les ve el fruto. Si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar al sacerdote Zacarías.
Cuando entró y tuvo visión, salió hasta mudo. Mire, por eso hay experiencias que se dudan en algunas personas, porque no causa ningún impacto, no hay ningún cambio. Pero lo podemos ver en Daniel, le causó un gran impacto. Ahora el mensajero divino le habló y le dice lo que ya mencioné hace rato: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate. Qué bonitas palabras son esas. Cuando tu corazón está quebrantado y quieres, él tenía la carga de su pueblo. Me voy a detener un poco, hermano. Usted que vive en el país que vive, usted tiene la carga de su pueblo. ¿Le duele el dolor de su país? ¿Le duele el futuro que está pasando? Yo creo que nos debemos de sensibilizarnos y dolernos el pueblo que está perdido. Esta visión le viene a Daniel a causa del dolor y del amor y el clamor que él tenía con su pueblo Israel. Y a causa de eso el Señor le habla: ¿sabes que he venido a ti? Y luego le dice: y ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Pero al terminar con el príncipe de Persia, vendré otra vez. De Grecia vendré otra vez. Verso 20 del capítulo 10. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ahí se estaba desarrollando algún conflicto que implicaba a los reyes de Persia. Recordemos que Daniel estaba en Persia y eran necesarias algunas fuerzas celestiales para proporcionar ayuda. Y eso ocurrió aproximadamente en el tiempo en que Daniel tuvo la experiencia de ser puesto en el foso de los leones. Fue una experiencia para él de que Dios de una manera milagrosa lo sacó y lo libró. Es que el Señor estaba activo a favor de Daniel, a favor de los santos, hermanos. El poder de Dios está activo. A veces nosotros como creyentes, estimado hermano, debemos de reconocer que estamos comprometidos en una lucha espiritual. Y es sorprendente cuánto a veces el diablo pone una y una interrupción en nuestra vida de oración. Y una de las razones por qué nuestras reuniones de oración no son tan fuertes espirituales es que a veces solamente nos limitamos a expresar algunas frases hermosas. Sin embargo, si nosotros hacemos oraciones conscientes de que se está desarrollando una gran batalla espiritual, aprenderemos a clamar, aprenderemos a gemir ahí en el rincón de tu casa, ahí en las bancas de la iglesia, ahí en el altar, ahí donde te toque, ahí donde tengas la batalla, ahí en el hospital, porque hay una guerra que se debe luchar, mis amados, y que debemos de ganar. Mire lo que menciona Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3 al 5. Vamos a ver ahí 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 5. Diez, 3 al 5. Dijo el apóstol, Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una guerra espiritual. Pablo lo menciona. La lucha no es contra carne, aunque andamos en la carne. La lucha no es contra la carne. No, son poderosas
Por eso es importante la oración. Dice el capítulo 10, el verso 21 de Daniel, lo que hemos estado leyendo en el libro de Daniel, capítulo 10, 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda como contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Y les tengo una pregunta, mis amados. Cuando usted tiene enfrentamientos opresivas, tiempos difíciles, condiciones en las que ve que están pasando tiempos difíciles, ¿cómo se ha fortalecido en el Señor? Porque a veces corremos de un lado para otro y no vamos a donde debemos de ir. Fortalezcas en el Señor, fortalezcas en Cristo. No hay más fortaleza que la que nos da el Señor. Mire lo que dice Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora se nos ordena al pueblo de Dios que aquí en el capítulo 11 de Daniel se nos ordena que como el pueblo de Dios debemos de brillar aún en la oscuridad. A veces queremos vivir bien cuando todo nos va bien, pero acuérdense que no somos de aquí. Vamos a ver cómo la visión le revela los eventos de los imperios que ya hemos visto en otras clases. Y el capítulo 11, el verso 2, veamos lo que dice. Y ahora yo te mostraré la verdad. Y he aquí, aunque habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grandes riquezas más que todos ellos, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Los imperios persa y griego afectarían al pueblo de Dios y a su tierra. Y llegarían al poder entre Ciro y Jerjes o Asuero. Mire lo que dice Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Déjeme decirle que aquí no hubo, a Daniel le tocó estar bajo el reinado también de Ciro. Daniel ya era un anciano, pero hubo varios Jerjes, el rey Asuero, el rey Artajerjes, por mencionar alguno. Pero también podemos ver cómo el Señor nos habla que se levantará el imperio, los medos y los persas. Pero enseguida iba a haber otro imperio, que es ilustrado por el leopardo, un gran conquistador. Dice el capítulo 11, verso 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este se refiere al reino de Grecia, por Alejandro Magno, el rey conquistador, que al morir no dejó el reino a sus descendientes, ni según como él dominó, porque él tenía una grande fuerza, una velocidad, sino que el reino fue arrancado y ocuparon su lugar. Se dividió en 4 bajo sus 4 generales. Mire, el estadista y estudioso israelí Abba Eban resume lo que sucedió durante este reinado de los griegos. Fue en el año 1168 y 167 antes de Cristo. Hubo una sucesión, una masacre de judíos. El templo fue saqueado y la práctica de la religión fue expulsada. Estas fueron por causas políticas. Se le impidió al pueblo de Dios hacer sus sacrificios.
practicar la circuncisión, observar el sábado, porque eran ofensas que se pagaban con pena de muerte. Y el insulto mayor vino después en diciembre de 167, cuando por orden de Antíoco Epífanes se levantó un altar a Zeus dentro del templo, que se les exigió a los judíos que sacrificaran carne de cerdo, que era declarada impura para la ley judía. Entonces podemos ver, para levantar un altar al dios de los griegos durante ese periodo, Menelao y otros judíos helenizados. ¿Qué quiere decir helenizados? Bueno, que tomaron la cultura, las costumbres de los griegos. Durante este tiempo, estos judíos que fueron helenizados, que es Menelao, continuaron en sus puestos y oficiaron en el templo profanado. Aunque muchos judíos aceptaron el helenismo, periodo de la historia y la cultura griegas que abarca desde la muerte de Alejandro Magno, este hombre que pudo controlar un gran imperio, pero que no pudo controlar su propio, no tuvo dominio sobre su vida y murió muy joven, en el siglo IV antes de Cristo, hasta la dominación romana en el siglo I antes de Cristo. Antes de Cristo. Pero recuerde que cuando Jesucristo ejerció su ministerio, todavía el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Pero volviendo al tiempo cuando los griegos dominaron a los judíos, fue entonces que se levantó un periodo durante el cual se martirizó a muchos judíos de todo el país. Se le obligaba a la población a adoptar las costumbres y los sacrificios paganos bajo pena de muerte. Los libros apócrifos, que son los libros de los macabeos, fue un logo que se les puso porque se les apodaba los hombres martillos. Contiene muchos relatos de hombres y de mujeres y niños que prefirieron morir a transgredir la ley de Dios. Fueron los ptolemaicos en Egipto, los seleucidas en Siria, controlaron a Israel hasta la rebelión de los macabeos. Los macabeos pusieron fin a esa guerra de los griegos. Y dice el verso 5 del capítulo 11, verso 5. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. El 11:29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Mire, la Biblia habla de este rey que vino, los griegos cómo fueron, este hombre Antíoco Epífanes, cómo la Biblia nos dice qué era lo que iba a hacer. En el 11:21 nos dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra al reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Mire, podemos ver en esta parte cómo Jerusalén fue saqueada, la adoración fue interrumpida, pero él fue derrotado y la adoración en el templo fue restaurada. Y la visión avanza al tiempo del anticristo. Y les quiero decir, mis amados, que esta visión
no solamente se queda ahí con los, después de ellos vinieron los romanos, y después viene la visión de los 10 dedos, pero la visión viene avanzando hasta el tiempo del anticristo. Y cuando Jesucristo ejercía su ministerio antes de su muerte, ahí en el capítulo de San Lucas, él dijo una profecía en Lucas 21, del 21 de Lucas 5 al 9, verso 5 al verso 9. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mire la profecía del Señor Jesús. Los judíos estaban muy orgullosos de su templo. ¿Y qué no? Es un lugar de adoración. El Señor profetiza que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, lo cual sucedió en tiempos después de Jesucristo, en el año 70, bajo el emperador romano Tito, que entró y destruyó el templo, lo cual el templo no se ha vuelto a edificar. Los judíos regresaron a su pueblo de Israel porque fueron esparcidos con la finalidad de que no tuvieran fuerza, no estuvieran unidos. Y les digo una cosa, hermanos, a veces el enemigo dispersa a un cristiano para allá, otro cristiano para allá, no busques al otro para que no tengas fuerza, porque los cristianos que oran y estamos juntos orando y nos vemos, pese a nuestros defectos, a nuestras cosas que tenemos, pero la finalidad es congregarnos para buscar al Señor, para llenarnos de Dios. Vamos a tener victoria en Cristo. Los judíos fueron esparcidos conforme a la profecía del Señor. El templo fue destruido en el año 70 después de Jesucristo, y el templo de Jerusalén no se ha levantado. Se levantó en lo que estaba el templo, se levantó lo que hoy conocemos como la mezquita de Omar. Muchos de ustedes la conocen porque aparecen algunas portadas donde van ahí gente a adorar, pero ahí quedó solamente cerca de ahí un muro de lo que fue el antiguo templo de Jerusalén. Y ahí va el pueblo de Israel a lo que conocemos como el muro de las lamentaciones, y van y claman a Dios para que llegue el cumplimiento, llegue el tiempo cuando el templo de Jerusalén va a ser edificado. Por ahí se dice que ya se tiene todo para volver otra vez, pero eso va a suceder, mis amados, en tiempos cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años, que son los últimos 7 años de la gran tribulación. Va a ser un tiempo, primero los primeros 3 años y medio van a ser de aparente paz. Bueno, la visión avanza hasta el tiempo hasta el tiempo del anticristo. ¿Qué va a hacer este anticristo? En el capítulo 11, verso 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio
entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este se levantará durante el periodo de la gran tribulación, profesando ser un Dios, y va a exigir la adoración. Cuando esto suceda, el periodo de la gracia, donde nació la iglesia de Jesucristo, que no es el que nos toca a nosotros vivir, pues ya la iglesia, los que estemos listos, preparados para ese glorioso momento, ya no vamos a estar aquí. Entonces de ahí en adelante empieza el periodo. Este anticristo ocupará la tierra santa y dominará otros países y controlará los recursos. 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Va a entrar a la tierra de Jerusalén, la va a invadir, enfrentará oposiciones de los ejércitos, pero mire, al final va a ser derrotado por Jesucristo en la batalla de Armagedón. 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a leer una parte de Apocalipsis 19, del 17 al 21. Son algunos versículos, hermanos. Cuando es una cosa de estudio, pues tenemos que estar leyendo. Lea conmigo ahí desde su casa. 19, 17 hasta el 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a las bestias y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mire, esto va a suceder en la batalla de Armagedón. ¿Quién va a estar ahí? Según la palabra de Dios que nos dice en el capítulo 12:1. Ahí nos habla la Biblia quién va a estar ahí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Alguna gente dice que hay angustia, y sí hay angustia en este mundo, pero la Biblia especifica, será tiempo de angustia, pero está diciendo el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando de Miguel, el arcángel Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Son palabras que le está diciendo a Daniel. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Y será tiempo de angustia para Israel. Pero fíjese lo que dice, aunque Israel ha sido un pueblo que a través de la historia ha sido masacrado, muerto por tanta gente que se ha levantado, dice que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado y tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro.
Qué importante que los justos experimentaremos y estamos experimentando, porque el que dice la Biblia que el que recibe al Hijo tiene vida eterna. Experimentaremos la vida eterna con el Señor y el castigo eterno para los malvados. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ¿qué va a pasar? Unos se van a levantar para vida eterna y otros para vergüenza. Qué terrible. El verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire, la gente entendida, la gente sabia, debemos de guiar a otros hacia la justicia de Dios. Porque cuando nosotros somos alimentados de parte de la palabra y de parte de Dios, tenemos el poder de alimentar a otros. Así que es importante que entendamos esto. ¿Qué se le ordena a Daniel en el verso 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel debía de sellar el libro, ya que esta profecía mayormente era para los tiempos que él no le iba a tocar. Él nada más entró dentro de la profecía durante Darío y durante Nabucodonosor, pero todo esto él no le tocó verlo. Muchas cosas no entendía, como a veces nosotros no entendemos muchas cosas, pero simplemente hizo lo que le estaba diciendo este personaje celestial. Y debería de sellar este libro, porque las palabras, la profecía, se trataba del fin del tiempo. Y la ciencia se aumentará. Esto me llama la atención, porque no hace muchos años lo que se le conoció en el siglo XX como el siglo de las luces, ahí fue donde empezaron los carros, los aviones, la tecnología en nuestros tiempos, los medios de comunicación. Ya la gente, esto se disparó, por eso se le conoce como el siglo de las luces. Fue profetizada de ahí para allá. Todo ser humano entendió muchas cosas que estaban cerradas, selladas para el fin del tiempo. Y sería una pregunta que le hago. ¿Usted qué discernimiento tiene de parte de Dios? ¿Qué le dice esto para usted, para su vida? Porque mucha gente vive como que si no ha pasado nada y nunca fuera a pasar nada, pero Dios tiene el control y la palabra de Dios se va a cumplir, quiera usted o no quiera. Mire, Filipenses nos dice en Filipenses 2:14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Palabra del apóstol Pablo, que nos manda por medio de nuestro Dios a guardarnos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Muchas veces queremos estar dentro de cristianos para portarnos bien. Hay que portarnos bien dentro de gente cristiana y hay que portarnos bien dentro de una generación perversa. Tenemos que guardar un buen testimonio, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en aquel día Cristo nos encuentre preparados. Y Él mismo dice, para que yo tenga de qué gloriarme, de que no he corrido en vano. Debemos de saber brillar como cristianos en medio de un mundo pecaminoso, porque el tiempo del fin
está cerca. Uno de los ángeles pregunta al varón vestido de lino: ¿cuándo será el tiempo de estas maravillas? La respuesta bajo juramento que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, y el pueblo sufrirá la tribulación bajo el dominio del anticristo, según Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, y el uno estaba al lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bueno, ya para ir terminando, veamos que Daniel, al no entender estas cosas, pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? Vamos a leer Apocalipsis 12, del 8 hasta el verso 10. La respuesta del Señor fue que estas cosas se mantendrían en secreto hasta los últimos tiempos, que debía permanecer fiel al Señor a pesar de su incapacidad para entender que el propósito de Dios en todo esto era la redención de muchos. Veamos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vamos al capítulo 12 de Daniel, el verso 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El varón vestido de lino explica lo que sucederá a la mitad de la tribulación. Los sacrificios diarios del templo se detendrían y se establecería la abominación desoladora. Es entonces cuando dice el capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, que los judíos serán abiertamente atacados por el anticristo por 1200 días, 3 años y medio. Así es que dice el verso 12: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. bienaventurados aquellos judíos fieles o sobrevivientes durante esos 1335 días. Que Daniel no iba a vivir para ver todo esto, pero se le ordenaba permanecer fiel para experimentar la vida eterna. Es lo mismo para nosotros, hermanos. ¿Queremos entrar al cielo? Debemos de aprender a ser fieles a Dios, entiendamos o no entiendamos, que debemos de guardarnos del mal. Tengo una reflexión para terminar.
¿Qué tiene usted en su vida? ¿Qué evidencia tiene usted en su vida de que Dios ha sido fiel con nosotros? ¿Cómo se evidencia en su vida la fidelidad que usted le tiene a Dios? La segunda, ¿en qué áreas de su vida necesita practicar una mayor fidelidad? Recuerda que dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas profecías nos recuerdan que los últimos días serán tiempos peligrosos, y analizando la palabra en el hebreo, serán tiempos violentos, serán tiempos peligrosos, serán tiempos endemoniados, serán tiempos salvajes. El espíritu del anticristo ya está obrando en este mundo de maldad. Ahí en Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, en lugar de tener miedo o comprometer nuestra fe cristiana, hay que defender nuestra fe en Cristo con valor. Por su gracia vivamos piadosamente en un mundo impío. Por su poder proclamaremos el evangelio hasta los confines de la tierra. No, pues no tengo que ir al otro mundo. Tengo vecinos, tengo hijos, tengo nietos, tengo sobrinos. Mi boca tiene que ser una boca que esté llena de Dios, y que lo que hablas palabras de Dios, palabras de bendición, palabras de edificación, hasta los confines de la tierra. Mientras esperamos el regreso de Cristo, oremos por el pueblo de Israel y oremos por los creyentes en Cristo. Oremos, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, nada estará perfecto si tú no inquietas nuestra vida, y en estos tiempos a guardarnos fieles delante de ti. Te pedimos por tu pueblo Israel, que es tu pueblo, para que tú lo ayudes, lo confortes, lo animes, lo fortalezcas, y que de entre todos ellos haya gente que antes de que tú vengas por segunda vez, ellos te reconozcan como tu único y suficiente Salvador, Señor. Pero habrá algunos que van a ser salvos por tribulación, y hasta entonces reconocerán al Mesías, según lo que dice Zacarías. Señor, pero maravilloso eres que nosotros, todas las personas que te hemos reconocido y te reconocemos como nuestro Salvador, que tú tienes el control de todos los tiempos, Señor, estemos, y te pedimos que nos ayudes a guardarnos fieles delante de ti hasta el día que nos llames o hasta el día que vengas por nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.